estudiando cómo será la vida en la eternidad de acuerdo a cómo nos lo está presentando la Escritura. Ya hemos visto que será en el cielo, será sin sufrimiento, será en perfección y también será en retribución. La vida en la eternidad será en retribución. Es como cuando un trabajador de cualquier profesión, de cualquier oficio, se esfuerza tantos años trabajando, soportando tantos años, para cuando venga la jubilación, disfrutar todo lo que ha trabajado. En el sentido, será en retribución en el sentido de que se va a estar disfrutando o se va a disfrutar de aquello de lo que aquí en la tierra se anhela, se desea, y cuando se esté en la vida en la eternidad, pues entonces será de disfrutar por la recompensa, por el pago que Dios va a otorgar a aquellos que estemos en la vida eterna. Hay que incluirnos porque ese es nuestro deseo. Queremos estar en la vida eterna, queremos vivir la eternidad, y si vivimos la eternidad, entonces será una vida de retribución. De todo lo que se hizo aquí en la tierra, entonces será retribuido en el cielo conforme lo que haya uno hecho aquí. Obviamente, si está uno en el camino, si llega uno al cielo, entonces la retribución será pago, será recompensa. Los que estén o los que no estén en la vida de la eternidad, pues su recompensa y su pago pues va a ser otra cosa, como pago a lo que hayan hecho. Pero los que vivamos en la vida eterna, en la eternidad del cielo, llena de perfección, llena sin sufrimiento, entonces también será una vida de retribución. Apocalipsis capítulo 21, versículo 17 al 20 dice la Escritura: y midió su muro 144 codos de medida de hombre, la cual es de ángel. El material de su muro era de jaspe, pero la ciudad era de oro puro, semejante al vidrio limpio. Y los cimientos del muro de la ciudad estaban adornados con toda piedra preciosa. El primer cimiento era jaspe, el segundo zafiro, el tercero ágata, el cuarto esmeralda, el quinto ónice, el sexto cornalina, el séptimo crisólito, el octavo berilio, el noveno topacio, el décimo crisopaso, el undécimo jacinto, el duodécimo amatista. Será pues en retribución, ya que como recompensa se vivirá en una morada indestructible. El hecho de que la Escritura nos mencione de que el material de su muro era de jaspe se entiende como diamante. Diamante es el material más duro, más resistente que hay aquí en la tierra. No es algo literal, simplemente nos da el simbolismo de cómo será. Es decir, el cielo o la morada celestial será un reino, una morada indestructible, y con ello tendremos una seguridad, una recompensa, un pago al vivir en una morada que jamás será destruida. Cuando dice la Escritura de los cimientos, el material de su muro era de jaspe, pero la ciudad era de oro puro. Oro puro refleja la belleza, la pureza, la santidad, y los cimientos reflejan lo inconmovible que será esa morada, es decir, pues nunca será destruida, como bien nos dice la Escritura en Hebreos capítulo 12, versículo 28. Así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. Esto tenemos que hacerlo aquí en la tierra. Tenemos que tener gratitud y servir a Dios agradándole con temor y reverencia, porque esto es lo que hemos de recibir. Un reino como recompensa, una morada indestructible, bella, pura, santa en todos los sentidos. Será una vida en retribución, porque como pago por haber permanecido en el camino, a pesar de la aflicción, a pesar del sufrimiento, tendremos entrada al reino de los cielos. Dice
Apocalipsis 21:21. Las 12 puertas eran 12 perlas, cada una de las puertas era una perla. Y la calle de la ciudad era de oro puro, transparente como vidrio. Sabemos cómo se produce una perla. Se produce a través de un sufrimiento. La perla se produce a través de un sufrimiento. Entrar al reino de los cielos se debe o se va a sufrir aquí en la tierra, se va a tener aflicción aquí en la tierra, pero como pago, como recompensa, la puerta de cada uno estará abierta. No significa que sean 12 puertas literales, 12 accesos, es una sola puerta, pero con ello nos está mencionando que cada uno va a abrir la puerta para entrar a ese reino inconmovible, a ese reino indestructible, de acuerdo a cómo hubiésemos soportado la aflicción. Si soportamos la aflicción estando en el camino, si soportamos la aflicción estando dentro de la voluntad de Dios, si soportamos la aflicción obedeciendo los mandamientos de Dios, entonces pues obviamente estaremos o tendremos la llave para abrir esa puerta. En el libro de los Hechos, capítulo 14, versículo 22, dice, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Eso es lo que representa la perla. Cada puerta es una perla, cada perla es el sufrimiento de un cristiano. El sufrimiento por haber permanecido en el camino, obviamente. Y luego dice, la escritura y la calle de la ciudad era de oro puro, transparente como vidrio. Ese oro que aquí en la tierra causa tanto problema, no el oro, sino el pensamiento que tiene la gente del oro, porque el oro lo tienen en la cabeza, el dinero, el metal lo tienen en la cabeza. Allá en la eternidad, cuando nos dice que estará en las calles, no necesita decir calles para entender que habrá muchas calles. Estará en los pies, es decir, no se tendrá pues el pensamiento de lo material, del dinero, de la economía, sino que se tendrá otro tipo de mentalidad como la que hay aquí. El dinero pues es la razón de todos los males, dice la escritura, la riqueza. El dinero aquí en la tierra es el origen de la mayor parte del sufrimiento del ser humano. Todo se sufre por dinero, muchos matan por dinero, muchos hacen muchos delitos por dinero, y los que reciben los delitos sufren también por el dinero, es decir, por el oro que está aquí en la cabeza. Yo creo que todos los seres humanos tenemos en una medida de acuerdo a cada quien, chico o grande, pero lo tenemos en la cabeza, el oro. Vas a la tienda, es necesario el dinero para adquirir algo. Pero allá todo el sufrimiento que causaba aquí ello estará por los suelos, o sea, ya no habrá. Así que si uno padece, dice la escritura en la carta de Pedro, si uno padece es mejor padecer como cristiano que padecer sin estar en el camino, porque como recompensa, entonces ese sufrimiento, esa aflicción, es la llave, es la perla para poder abrir la puerta y entrar al reino de los cielos. Esa es la recompensa que tendremos los que nos mantengamos fieles a pesar de todo lo que puede padecer un cristiano, porque a veces se padece en la propia familia, el desaire, el que se le deje de hablar. Algunos se han quedado desheredados por ser cristianos, algunos no les han hablado, les han quitado posesiones que ya les habían dado, en fin, ese es el sufrimiento del cristiano. La crítica, las amistades, todo ello, mientras uno soporte todo eso, teniendo uno en mente que la recompensa, que la retribución que va uno a recibir de Dios es mucho mayor que todo lo que era aquí en la tierra, entonces se verá reflejado y recibiremos ese pago. Decíamos que es como una jubilación. Bueno, un trabajador soporta el sufrimiento, la aflicción de su propio trabajo, porque tiene en mente de que cuando se jubile, cuando se pensione, pues va a estar nada más disfrutando todo lo que hizo.
Así también un cristiano, tenemos en mente de que el día que estemos en la vida, en la eternidad, estaremos recibiendo todo lo que hubiésemos soportado aquí en la tierra. Por eso será una vida en retribución. Dice el versículo 22, y no vi en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. Tendrá como pago la comunión con Dios, una comunión directa, sin la necesidad del templo físico, obviamente. El templo físico nunca fue voluntad de Dios, nunca fue mandamiento de Dios, por ello no se necesita un templo para congregarse. Ni hoy en la actualidad, ni la iglesia primitiva lo hacía, se reunían y se congregaban en casas. Hay muchos que publican que el día que se abran las iglesias, el día que se abran los templos, la iglesia de Cristo siempre está abierta, ¿no? La iglesia de Cristo nunca se ha cerrado, porque solamente la cierra Jesús, que es el dueño, no la cierra el gobierno, que no tiene injerencia en cuanto al espiritual. El asunto del templo es que Dios nunca mandó a David ni a Salomón la construcción de un templo. Nunca se ha entendido o nunca han entendido los que leen la Biblia ese tipo de pasajes. Y como no lo han entendido, quieren hacer lo que se hacía en el templo, la música y todo ello. Si Dios no ordenó el templo, mucho menos lo demás. Dice allá en el segundo libro de Samuel, este pasaje que sigue sin entenderse. Segundo libro de Samuel, capítulo 7, versículo 12 y versículo 13. Y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, le dice Dios a David, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre, dice Dios, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Pero tiene uno que leer bien cada palabra que está aquí escrita. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Y no se estaba refiriendo Dios al hijo de David, a Salomón. Se estaba refiriendo a nuestro Señor Jesucristo, que Él es el que iba a edificar casa a Dios, y Dios afirmaría su trono y su reino para siempre, porque el templo de Dios es nuestro Señor Jesucristo. Es el templo espiritual de Dios. Cuando dice Apocalipsis que no habrá templo, se refiere a no habrá templo físico, no habrá templo judío, no habrá ordenanzas judías de la ley. Si se tendrá una comunión directa. Ya hemos visto que el lugar de la morada es un lugar cuadrado, es el lugar santísimo. Ya no hay necesidad de eso. Pero estamos metiendo esto para que veamos de que Dios nunca mandó que se construyera un templo físico. O sea, fue orden, mandamiento de David, como la música fue mandamiento de David, no es de Dios. El Evangelio de Juan, capítulo 2, versículos 19 y 20 y 21. Respondió Jesús y les dijo, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron los judíos, en 46 años fue edificado este templo, y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Ese templo es el que edificaría la descendencia de David, como viene la descendencia de Jesucristo. El Hijo de Dios vino a edificar el templo de Dios, el cuerpo de Jesucristo, que es la iglesia de Cristo. Nosotros somos parte del cuerpo de Jesús, es decir, somos templo de Dios. Por eso somos templo, morada, Espíritu Santo, templo, morada de Dios. Y lo que dice el versículo 22, que en ella no vi templo, se refiere precisamente a que no habrá templo judío, ni todo lo que se hacía en eso, ni templo físico. Quitémonos la idea de que necesitamos un edificio para reunirnos. La iglesia de Cristo no necesita edificio para reunirse. Será una vida de retribución, ahí tendremos una comunión directa con Dios. También dice el versículo 23 que la recompensa que será es de que será una vida perpetua, será una vida eterna. Dice el versículo 23, la ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera.
La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna, es decir, no habrá tiempo humano, porque lo que determina el tiempo humano es el día y la noche. Es un día y entonces vienen semanas, meses y años. Al no haber en la eternidad sol ni luna, no habrá tiempo humano, es decir, será eterno, será perpetua. La vida en la eternidad como retribución, obviamente su nombre lo dice, será eterna. Dice Génesis capítulo 1, versículo 5, llamó Dios a la luz día y a las tinieblas llamó noche, y fue la tarde y la mañana un día. El tiempo humano se determina por la noche y por el día, y al no haber allá en el cielo ni luz ni luna, no habrá tiempo humano, es decir, será una vida perpetua como retribución, como pago para o por haber andado, por haber creído en nuestro Señor Jesucristo. Será una vida con toda la seguridad. También pues se andará en la sabiduría. Las naciones que hubieran sido salvas andarán a la luz de ella, y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella. Andar en la luz es andar en sabiduría. Dice el versículo 26, el versículo 25, sus puertas nunca serán cerradas de día, pues ahí no habrá noche. Como recompensa será una seguridad divina. No habrá noche ni todo la actividad que se hace en la noche. Al no tener la puerta al nunca cerrarse la puerta, significa que habrá una seguridad total y obviamente una seguridad divina. Volviendo al asunto de que no habrá noche, no va a haber toda esa actividad y se quitará el miedo natural. Es un miedo natural de todo ser humano, a lo desconocido, es algo muy natural. Allá no va a haber, como recompensa se quitará todo miedo que pueda tener el ser humano. En el libro de los Salmos, para ver la actividad nocturna, dice Salmo 91, 5 y 6, no temerás al terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Al no haber noche, no habrá ningún tipo de actividad nocturna, es decir, no habrá peligro y se quitará todo el miedo. Dice el versículo 27, no entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación, mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Será una vida de retribución, porque entonces se verá la justicia. Una justicia divina, de que no entrarán aquellos que aquí en la tierra cometieron abominación, no creyeron en nuestro Señor Jesucristo. Entonces miraremos la justicia de Dios, porque aquí en la tierra no hay justicia. ¿Quieres vivir? ¿Quieres ser retribuidos con esto, con este pago, con esta recompensa? Pues es fácil. Cree en el Señor Jesucristo, busca la iglesia de Cristo, bautízate en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, permanece fiel hasta el término de tus días, entonces después recibirás todas estas recompensas y estos pagos. Dios te bendiga.